Hola, bienvenidos una semana más al canal. Hoy tenemos un buen remix de temas. Yo no sé cómo me las apaño, pero muchas veces el día antes que voy a grabar el vídeo digo, ¿de qué voy a hablar, no? Y empiezo a mirar en comentarios y tal, y después es como que empieza a surgir un tema detrás de otro por cosas que voy viendo, ¿no? No solo por los comentarios. Así que nada, espero que os guste. Y voy a empezar por un comentario que había sobre la fructosa o sobre la fruta en general en los vídeos que fui haciendo durante la cuarentena, que después voy a hablar también un poquito de la cuarentena. Bueno, exactamente en el comentario proponía que hablase sobre la fructosa, su digestión y su absorción, su almacenamiento e impacto en la grasa visceral, y cuánta fruta debería consumirse. Bueno, yo lo que le contesté a esta chica, que creo que también se llamaba Ana como yo, es que no me veía haciendo un vídeo de ese estilo, en tanto que yo en mi canal hacer un vídeo de la bioquímica y el metabolismo de la fructosa no lo veo, ¿no? Porque eso realmente es algo muy técnico, por decirlo de alguna manera, y que además lo considero absurdo porque eso, pues si a una persona le interesa mucho saber cómo es la bioquímica o la fisiología de cualquier molécula, pues se lo puede buscar hoy en día hasta en YouTube. Es decir, no hace falta ni tener un tratado en casa, ¿no? Aunque obviamente si eres nutricionista o te interesa mucho la nutrición, yo creo que, pues igual que supongo que cada uno en su carrera tendrá sus tratados en casa y tal, pues en nutrición casi todo el mundo acaba comprando un libro de bioquímica o un libro de fisiología. O sea, que serían como las dos bases. Aunque es cierto eso, que hoy en día, con el tema de que YouTube incluso es utilizado por muchos profesores de universidad, pues es relativamente fácil encontrar esta información sin tener que comprarte un tratado, que puede ser un libro, pues bueno, más o menos caro, ¿no? Pero pues eso, que no veo sentido que yo empiece aquí a hablar de rutas metabólicas, de enzimas y demás a ese nivel, porque no creo que a nadie le resulte muy interesante, y que si es a esa persona, pues que lo puede buscar y encontrar, ¿no? De todas formas, creo, por la última parte de la pregunta, que va orientado realmente al consumo de fruta y no tanto a la bioquímica o a la fisiología de la fructosa. Y también le comenté a esta chica, que a lo mejor casualmente ya vio ese vídeo mío y nunca los vio, pero sé que los que veis mis vídeos siempre sabéis que he dicho en muchas ocasiones que creo que el consumo de fruta está sobrevalorado. No estoy diciendo que consumir fruta sea malo, ¿vale? Estoy diciendo que hay una insistencia constante en el consumo de fruta. Y que yo entiendo que si con ello se refieren a que es mejor tomarte una manzana que tomarse un ultraprocesado, pues estoy de acuerdo. Pero que ese mensaje de come, 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 come fruta, de hecho había una frase antes muy famosa en redes sociales que compartía mucha gente, no sé si os acordáis porque ese movimiento empezó en Instagram, que se llamaba come fruta coño, y hasta había una camiseta con esa frase. A mí me parece vergonzoso que, oye, que quien haya comprado la camiseta y la lleve con orgullo, genial. Sé de quién viene la mano, ¿no? De personas que han padecido algún tipo de trastorno de conducta alimentaria o son vulnerables a eso psicológicamente y quieren lanzar el mensaje hoy en día bastante populista de, bueno, tú, ¿por qué te vas a dejar de comer ese plátano, que el plátano no engorda, o por qué te vas a dejar de comer lo que sea? ¿O por qué no vas a tomarte fruta por la noche? Que es otro de los temas estrellas relacionados con la fruta. La cuestión es que, para mí, lo principal sería decir, ¿hace falta lanzar en una sociedad como la nuestra mensajes constantes a la gente para que coma? Cuando está más tiempo comiendo que sin comer. O sea, me parece surrealista. Somos una sociedad sedentaria. El ser humano, durante toda su existencia, ha dedicado, como todos los animales, su vida a buscar comida y después la comía, pero era todo el día intentando buscar comida hasta que la conseguía y la comía. Y hoy en día estamos todo el santo día sentados, tenemos que hacer un esfuerzo para encontrar ese tiempo para ir a hacer deporte,
aparte de hacer deporte no es suficiente, tienes que ser activo durante el día, pero resulta que encima hay que estar todo el día mandando el mensaje de comer y de bueno. Si no te gusta el plátano, tranquilo, que vamos a utilizar el plátano ya para endulzar un bizcocho. O sea, a mí me parece que ese mensaje no se corresponde con la necesidad de la población. ¿Que puede haber personas vulnerables que no entiendan un concepto o lo que sea? Sí, pero yo creo que esas personas hay que tratarlas individualmente, porque son personas que tienen una vulnerabilidad grande sobre eso, ¿no? Es decir, la mayor parte de la gente se la pela si su hijo come una fresa o un yogur de fresa. Pues es la realidad. Solo hace falta ir a un supermercado y ver la cantidad de yogures que hay azucarados o edulcorados de sabores a frutas, cuando todo el mundo se podría tomar en su casa un yogur y echarle unos trozos de frutas, si tanto apetece tomar un yogur de frutas, ¿no? Entonces, como eso es lo que hace la mayor parte de la gente, pues no veo la necesidad de tener que estar diciendo come fruta. Otra cosa es lo que digo, que se quiera matizar que es mejor comer fruta con ultraprocesado, sí. Pero esos mensajes de comer constantemente que llevan a la gente a comer no sé cuántas veces al día, los veo absurdos. Y ya digo que otras intervenciones creo que serían a nivel individual. Por ejemplo, yo también pienso, cuando veo una persona que está todo el día en casa, que se merienda un bocadillo, pues a lo mejor yo también le diría, mejor que un bocadillo, tómate una fruta o un puñado de frutos secos. No lo sé. Que tengo que ver el caso en concreto, pero que es como si yo empiezo a decir todo el día, come frutos secos, come frutos secos, come frutos secos. Tendré que ver el contexto para lanzar ese mensaje. Lo que tengo claro es barre la basura de tu alimentación primero, que es lo más importante, y después mete lo saludable. ¿Por qué? Pues porque lo que hemos hablado muchas veces en el canal, tú no puedes potenciar mucho lo que por naturaleza existe en tu organismo. O sea, por ejemplo, la capacidad antioxidante de tu organismo es limitada. Por mucho que ahora, por ejemplo, con el tema del COVID se rían redes sociales, potencia tu sistema inmune. Potencia entre comillas, es decir, tu sistema inmune es como es, no va a dar más de sí. O tú tienes una serie de genes, muchísimos, que no se expresan la gran mayoría, por supuesto, pero puedes hacer que señalicen cosas positivas. Sí, eso está claro, pero que tiene un límite. Tú no puedes intentar con algo bueno paliar o eclipsar lo malo. Es decir, si dentro de tu cuerpo hay células precancerígenas, que todo el mundo las va a tener, tú puedes tener tu sistema inmune pues lo suficientemente sano como para que las vaya aplacando poco a poco. Pero no hacer sistema inmune superhéroe, por decir algo que me acabo de inventar. Tu sistema inmune tiene la capacidad que tiene. Lo que puedes hacer es no fastidiártelo, ¿no? O lo que puedes hacer es pues no potenciarte un cáncer a ti mismo, fumando, por ejemplo. Eso sí, pero más de lo que la capacidad que tiene el organismo no vas a tener. El organismo tiene una capacidad para resolver una inflamación, para eso, para que no haya oxidación excesivas, pero limitada. Entonces, a veces parece que estamos mandando el mensaje como, bueno, te comes un alimento y es ya pues como convertirte pues eso, en un superhéroe o tener superpoderes. Y más bien de lo que va la cosa es de no fastidiar o no crearnos enfermedades con nuestros hábitos de vida, entre ellos con la alimentación. Sobre el tema de la fruta, y la gente que habla mucho del tema de la fruta es eso, o gente obsesionada con lanzar el mensaje de que hay que comer sea lo que sea, bizcochitos sanos, fruta, lo que sea, da igual, que se basa en el mensaje comer, comer, comer. O gente antifruta, porque sea pro dieta baja en hidratos. Yo es como mejor me siento, a día de hoy es lo que puedo decir, con una dieta baja en hidratos y de todos modos, aún haciendo dietas más permisivas en el consumo de hidratos de carbono, nunca me he planteado comer más de 3 piezas de fruta al día, me parece ya lo máximo, comparado con lo que es la proporción de toda una dieta, ¿no? Y en mi caso personal, por lo que puedo llegar a comer en un día. Es como, por ejemplo, los frutos secos. Pues claro que me parece saludable comer unos frutos secos, pero más de una ración de 30 a 40 gramos al día, es que si una persona está todo el día comiendo frutos secos, estará dejando de comer otras cosas importantes. Entonces, lo que yo tengo claro es que para mí lo prioritario sería un consumo de esos alimentos que nos aportan algo que es esencial, que no podemos encontrar
o no podemos fabricar nosotros, con lo cual un consumo proteico y graso de calidad me parece súper importante. ¿Por qué estoy hablando del consumo de fruta constante cuando, por ejemplo, hay aminoácidos que sé que el cuerpo humano no puede sintetizar o ácidos grasos que el cuerpo humano no puede sintetizar? Pues eso es lo que no entiendo, ¿no? O sea, el consumo de pescado azul, por ejemplo, me parece súper pobre el que hay a nivel poblacional y debería de potenciarse por sus efectos positivos, ¿no? Y porque es un alimento además muy rico en general, es decir, tú te comes una sardinilla entera con sus espinas y todo y tienes ahí una biodisponibilidad de nutrientes increíble, ¿no? Entonces, el consumo de pescado azul sí lo fomentaría. El consumo de proteína de calidad muchas veces también es muy pobre. Lo que se tiende a consumir pues son embutidos y cosas así, ¿no? O carnes ultraprocesadas, tipo hamburguesas del súper. No es que la gente coma carne buena o pescado bueno o huevos, le sigue teniendo miedo a los huevos. Entonces, creo que hay cosas más importantes que hacer y que desde luego cuanto más conoces a personas y por qué comen como comen, más necesario ves, al menos yo, que los consejos sean individualizados. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente que es pro dieta alta en grasa y baja en hidratos, pues obviamente ve en la fruta lo que es en el sentido de a nivel bioquímico. Es decir, la fruta es un alimento complejo con su matriz alimentaria, cada fruta es distinta, pero a nivel de su azúcar, la fructosa es fructosa y punto. Es un azúcar simple. No es como las grasas. Lo digo porque la complejidad a nivel molecular y lo que esas moléculas señalizan en el organismo de la grasa es muy distinto. Es decir, una molécula de colesterol y un triglicérido no tiene nada que ver. Un ácido graso depende de la cantidad de carbonos que tenga, de si son enlaces saturados, insaturados, poliinsaturados, va a tener una función totalmente distinta en tu organismo. El omega 3 que comemos, el que digo del pescado azul tan importante, forma parte, cuando tú te lo comes, acaba formando parte de tus propias membranas celulares o membranas mitocondriales. Entonces, eso me parece que es importante conocerlo. Ahora, la molécula de fructosa es siempre la misma, o sea, es un azúcar simple y punto. Pues como la glucosa, el azúcar de mesa, por ejemplo, es un disacárido, es decir, son dos moléculas de dos monosacáridos, ¿no? Como, entre comillas, dos fructosas, que no son dos fructosas, pero quiero decir que son como si fuese, si estuviésemos hablando de que los hidratos de carbono complejos son un collar de perlas, pues la fructosa sería una perla, un monosacárido. Entonces, a nivel energético, a nivel de nutrientes, lo que aporta la fruta es fructosa. ¿Tiene fibra? Sí. ¿Tiene agua? Sí. ¿Tiene vitaminas? Sí. ¿Que es tan solo la fruta? No. Falso. Error. Y cuando veo que algunos nutricionistas lo dicen, no lo entiendo. No entiendo cómo se puede, por ejemplo, hablar de lo necesario que es el consumo de fruta por su aporte en vitamina C cuando hay muchísimas hortalizas y verduras que tienen vitamina C. ¿Que habría que comerlas crudas? A lo mejor, pues por ejemplo, si quieres asimilar bien la vitamina C de un brócoli y tú lo cocinas, sobre todo cuando lo hierves mucho, pues como es hidrosoluble, va a pasar la vitamina C del brócoli al agua. A no ser que tú te tomases el agua porque te fuese a hacer una crema de brócoli después, por ejemplo, no estarías absorbiendo esa vitamina C porque pues la has desechado en el agua de cocción. Pero aún así una persona que tenga un consumo de verduras hortalizas suficiente no va a tener un déficit de vitamina C. De hecho, las personas que tienen problemas de mala absorción de la fructosa muchas veces no comen fruta directamente y ya está. Aunque bueno, eso es un problema más grave porque no solo no comen fruta, sino que también hay muchísimas verduras hortalizas que les sientan mal, pero aún así que todo es más complejo de lo que parece, porque por ejemplo cuando una persona hace una dieta muy baja en hidratos de carbono, tampoco tiene los mismos requerimientos de vitamina C o de fibra que una persona que come muchos hidratos de carbono, porque muchas veces en esas dietas se come muy pocas veces al día, no hay tantas fermentaciones, no hay tantas oxidaciones y en general, ya digo, es que aunque te comas, yo qué sé, kale, pimiento, es que un tomate tiene muchísima vitamina C e incluso dentro de esas dietas bajas en hidratos se suele recomendar el consumo de bayas, en plan fresas, fresones, grosellas, arándanos, frambuesas, moras,
y también tienen mucha vitamina C. Entonces, no sé por qué es tan necesario el consumo de fruta como si no hubiese esos micronutrientes en otro sitio. Y en cambio, cuando hay un micronutriente que no hay en otro sitio, como el omega 3 de calidad y fácilmente absorbible que hay en el pescado azul, no se habla del pescado azul. Es que no se ha demostrado que sea tan beneficioso el pescado azul o el omega 3. O sea, no hay evidencia suficiente para el omega 3 y la gente se va a morir de un déficit de vitamina C por la calle. Perdona, entonces habrá gente que estaría muerta, porque hay gente que no es por el contenido en hidratos de carbono ni por nada, pero no come una fruta ni de casualidad, simplemente porque no le gusta o porque le da pereza pelarla. Y vive a base de ultraprocesados y no veo a nadie que se vaya cayendo por la calle ni que se ponga enfermo. Entonces, si una persona que come sano no quiere consumir fruta por su contenido en hidratos de carbono o solo consume frutas con un contenido bajo en hidratos de carbono, pero come sus verduras y hortalizas y su alimentación es sana y no es prooxidante y proinflamatoria, tampoco creo que le vaya a pasar nada. Entonces, habría que ver en qué contexto es esa recomendación de fruta. También muchas veces lo he contado que esa manito de 5 al día quería decir 5 piezas de verduras, hortalizas, frutas, no era solo frutas, ¿no? Pero que a mí no me parece mal que la gente coma frutas, simplemente que a veces creo que se lanza un mensaje excesivo. Y creo que hay frutas que son especialmente dulces y que la gente la come en mucha cantidad. Sí que es cierto, ¿no? De esto habla mucho Álvaro Campillo, que tomar la fruta de postre, por lo menos, pues como te la estás tomando al final de la comida, digamos que esa absorción de ese azúcar simple va a ser mucho más lenta. Entonces sería mejor a nivel de impacto metabólico tomarla de postre. También hay frutas que son muy digestivas, como por ejemplo la papaya o la piña, y la papaya no tiene tantos hidratos de carbono. Puede compensar también eso por sus enzimas digestivas. Es decir, que todo tiene que tener su contexto, pero que no veo la justificación en mensajes masivos de que haya que comer fruta, como si no comieses fruta te fuese a pasar algo chungo. Otra cosa sería matizar: mejor comer un plátano que ultraprocesados. Sí, pero también mejor tomarte un tomate cherry o mejor tomarte una almendra, ¿no? O una sardina. No sé. Y mejor para mí todavía sería comer cuando realmente lo necesitas, y entonces la gente comería mucho menos, priorizaría alimentos de calidad y no estaría comiendo cada 2x3. Porque también si una persona tiene que parar de trabajar, si ha desayunado a las 8 y a las 11 tiene que parar para comerse un plátano, pues yo me pararía a pensar si realmente tengo que desayunar a las 8 de la mañana o que he desayunado para a las pocas horas tener que comerme un plátano. Porque estar comiendo cada poco tiempo como si fuésemos un pajarito tampoco tiene mucho sentido. Entonces, supongo que el tema de la fruta va por ahí, ¿no? Yo no voy a decir que por una persona consumir fruta va a acumular grasa visceral, ni decir que la fruta es como tomarse fructosa a cucharadas, porque obviamente no lo es. O sea, no es lo mismo tomarse 20 gramos de fructosa o de los azúcares que sean, porque hay más dentro de una fruta, pues por ejemplo de un plátano mediano, que tomarse una cucharada de fructosa a pelo que venden en el súper. Por supuesto que no es lo mismo, pero que una cosa no quita la otra. Es decir, ahí está esa fructosa. ¿La persona la necesita? ¿Sí o no? Pues eso lo tendrá que ver cada uno, si necesita ese consumo de fructosa o no lo necesita. Igual que cuando se tome pues una grasa o lo que sea. Habrá que ver si esa persona lo necesita o no y el impacto metabólico que tiene en ella. ¿Que hay una reacción directa entre el consumo de fructosa y aumento de grasa visceral? No creo que eso pueda afirmarse así, porque tendríamos que conocer a gente que coma mucha fruta y nos podríamos ir a poblaciones muy específicas o con un estilo de vida muy concreto. Pues imaginémonos una población que vive en una isla que tenga un consumo de frutas muy elevado y ver cómo es su salud. Pero aún así habría que ver otras cosas. Aparte de fruta, ¿qué más cosas comen? ¿Qué actividad física hacen? ¿Qué ejercicio físico hacen? Etcétera. O sea, analizar la alimentación aisladamente sin saber el estilo de vida tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Pero yo me imagino a la persona promedio, ¿no?, en España, y lo que yo digo es priorizar la fruta antes que los ultraprocesados, sí, pero por ejemplo casi me preocuparía más del consumo de frutos secos. Porque al menos yo en mi entorno veo que la gente 1 o 2 piezas de fruta al día se suele tomar.
En cambio, los frutos secos le siguen teniendo mucha gente miedo por su contenido en grasa y si los toman por desgracia son de los fritos en un picoteo. Entonces yo intentaría fomentar más el consumo de frutos secos. Pues dentro de las frutas, pues bueno, 1 o 2 piezas de fruta al día para el que los quiera tomar bien, pero casi que antes haría hincapié en el consumo de verduras, hortalizas, por supuesto, ¿no? Porque es lo que digo, siendo una sociedad sedentaria, creo que tenemos que ir a la densidad nutricional, es decir, aquellos alimentos que no sean muy energéticos y que aporten muchos micronutrientes. Ahora, es que eso, estás diciendo que el plátano engorda. No, perdona, estoy diciendo que para saber si algo va a engordar o no a un individuo en concreto hay que tener en cuenta 1000 cosas. Y que si una persona antes de comer algo lo único que le preocupa es si engorda o no, tiene un problema. O una forma de percibir su salud bastante digna de hacérsela mirar. Entonces yo no estoy fomentando eso. Solo estoy diciendo que dentro de lo que consigue una nutrición óptima habrá que ver si eso realmente tiene un buen impacto metabólico o no. Igual que puedo decir muchas veces que veo en algunos sectores una manía al consumo de proteínas poniéndolo especialmente bajo, que no lo veo nada beneficioso. Y de hecho, aunque esto sería algo totalmente observacional y que no estoy haciendo ningún estudio, pero siempre me he fijado que la gente que está obsesionada con ese 0,8, 1,1 gramo de proteína por kilo de peso, casualmente es gente que aunque haga ejercicio no tiene tono muscular. Es decir, este gesto tan simple que yo estoy haciendo como contraer mi bíceps isométricamente, porque no tengo obviamente aquí ninguna pesa, pues está duro. O sea, es que el músculo tiene que tonificarse o tiene que contraerse y tener algún aspecto de dureza en algún momento. Pues hay gente que es, que es súper fofo su cuerpo, es decir, se ve que ese músculo no tiene dureza. ¿Por qué ese músculo no tiene dureza? Pues no sé, consumiendo 0,8 gramos de proteína por kilo de peso no me extraña que sea insuficiente para afrontar un ejercicio físico, ¿no? Entonces es por eso que no le tengo mucho amor a los mensajes de venga, consume fruta, venga, consume fruta. Aparte que ya os digo que yo sí he visto a personas comer fruta salvajemente igual que galletas. Es decir, que después de comer le pones delante de su cara un bol de fruta y yo he visto a gente reventarse medio melón, casi medio kilo de fresas o de cerezas y por supuesto que me parece un exceso, ¿no? En fin. Y sí que es cierto que la fructosa es metabolizada en el hígado y que, es que un hígado que esté sano va a metabolizar esa fructosa, la convertirá en glucosa, irá a las partes del cuerpo que la necesiten. Es decir, dentro de una persona sana y que vea que le sienta bien el consumo de fruta, perfecto. Ahora, si yo veo que tengo hambre cada 2x3, que me tomo un plátano y no me sacia, pues a lo mejor me tengo que plantear si estoy siguiendo una estrategia correcta o no. Pero esto ya es hilar fino, no es el consejo que quiere casi todo el mundo, que quiere que le des un menú general para seguir siempre, ¿no? Y por ejemplo en el plato de Harvard lo pone la fruta como consejo, ¿no? Para terminar la comida, una fruta de postre. De hecho, no sé si es por el tema del vegetarianismo o qué, que había como una época en que parecía que les jodía mucho que fuese yogur o fruta. Que los lácteos no sean necesarios no quiere decir que ahora que una persona se tome un lácteo o una alternativa vegetal, o sobre todo si hablamos de lácteos de calidad, que vaya a perjudicar su salud, ¿no? Pero bueno, que había esa insistencia, ya digo, en la fruta y ahora que llega el verano, bueno, no lo he visto mucho este año, pero lo de los helados de fruta y mezclar ahí 50 frutas y darle con los helados. Y es lo que digo, o sea, que es una sociedad en la que ya sobra lo de la comida. Si tiene hambre, que se coma una fruta. Y si no tiene hambre para una fruta, pues que no se coma nada. Que la gente, ya digo yo, que en un ambiente con tanta disponibilidad de comida, no hace falta que le incites a comer. Ya vivir en un medio en el que es más fácil comer que no comer, ya es suficiente, porque vivimos en un medio opuesto a lo que nuestros genes esperan. Entonces lo fácil es comer, no tienes que incitar a la gente a que esté todo el día comiendo, ¿no? Quizá eso también sería el problema básico. Pero bueno,
esto es un poco lo que digo, y que tampoco estoy a favor, por supuesto, de esos comentarios de asustar a la gente, pues poco menos diciendo que si consumes fruta, pues que te va a aumentar tu porcentaje de grasa visceral. Habrá que ver el contexto de esta persona. Otra cosa es que aunque tú sepas eso, que no pasa nada por consumir fruta, voluntariamente decidas no tener un alto consumo de fruta. Por ejemplo, yo normalmente me tomo una ración de fruta al día y es de frutos rojos siempre, porque es la que yo considero que me aporta, pues en esa relación coste-beneficios, pues que me da lo que yo más busco para sentirme bien. Y ya está. Entonces, ese es mi consumo, de lo que yo considero mejor para mí. Pero después cada uno tendrá que ver para sí mismo lo que considere mejor. También quería hablar, aunque no tiene nada que ver, ¿no?, con el tema de los rebrotes. En parte, pues ya os lo comenté la semana pasada, ¿no?, que tenía una comida familiar y el fin de semana que viene estoy invitada a otra y no sé si voy a ir. Porque claro, era de esperar, ¿no? Realmente el virus sigue estando ahí. Es decir, nosotros estamos exactamente igual a ese nivel que cuando estábamos confinados. Simplemente que ahora se supone pues, que ya no hay ese riesgo de colapso sanitario, que nos hemos preparado, que hemos contenido al virus a base de escondernos de él y perjudicar nuestra salud en otros muchos aspectos, desde poner en peligro y dañar muchísimo la economía, por lo menos en España esto es real. También pues no tener síntesis de vitamina D por estar encerrados en casa, a nivel psicológico el malestar que puede haber generado a muchas personas, aislamiento social en ancianos, es decir, muchas cosas, aumento de consumo de sustancias peligrosas para la salud, por ejemplo tabaco, ¿no? O sea, es decir, el confinamiento no es una estrategia que podamos estar utilizando para siempre, ¿no? Porque el ser humano está claro que no está diseñado para estar confinado. Yo no confío, nunca he confiado en las autoridades sanitarias, no por lo que diga la gente de ¿qué pasa? ¿Acaso te crees que sabes más que Fernando Simón? No me refiero a que yo sepa más que nadie, pero creo que sus consejos están siempre impregnados de populismo y de querer ganar votos y que realmente sus conocimientos, pues bueno, felicidades a la gente que piensa o suerte que se va a encontrar siempre con un profesional del tipo que sea que está súper actualizado y que le va a poder ayudar. Pero muchas veces no va a ser así y de ese tema también voy a hablar después. Entonces, ¿habéis oído a alguien, alguna autoridad sanitaria hablando sobre, por ejemplo, pues cuidar nuestro sistema inmune, bajar nuestros niveles de inflamación para que en el momento que entremos en contacto con el virus, las consecuencias, dentro de lo poco que podamos conocer, porque está claro que este virus, uno de los hándicaps que tiene es que no se conoce, pero sea lo que sea, da igual que sea un virus, que sea una célula precancerígena, que sea una bacteria, siempre compensa que la persona tenga unos niveles de inflamación bajos y que tenga un sistema inmune capaz de reaccionar, no un sistema inmune hiperactivo, pero capaz de reaccionar. ¿Habéis visto algún profesional sanitario hablar de eso? Yo no. De hecho, cuando se habla de, por ejemplo, suplementaciones que son inocuas a dosis bajas y que eso, el coste a nivel de riesgo que tiene es muy bajo, no te tomes 1000 miligramos de vitamina C o no te tomes 1 gramo de vitamina C al día en suplementación porque eso puede poner en riesgo tu salud. Pero, bueno, si la gente está agotando la levadura en el supermercado para hacerse bizcochos porque está triste, no pasa nada. O sea, me parece tan surrealista toda la población dañando la economía del país, aumentando eso, la soledad, el riesgo de suicidio, el tabaquismo, aumentando la muerte por cáncer, por supuesto, por ese tabaquismo, habiendo gente que a lo mejor pues en su casa no se encuentra especialmente a gusto con las personas con las que convive, obligando a estar encerrada con ellas. Pero bueno, como les estamos haciendo ese año inmenso con el confinamiento y ellos están tomándose sus bizcochitos tranquilos, pues no pasa nada. Vamos a poner más recetas de bizcochitos y si no es el normal es el healthy, si no es el healthy es el paleo, es el que sea. O sea,
es que me da pena, sinceramente, me da pena. O sea, no podemos aprovechar este momento para intentar optimizar nuestra salud porque somos conscientes de que si queremos reactivar la economía, sí o sí vamos a tener que enfrentarnos y posiblemente muchos de nosotros entrar en contacto con el virus. Y yo soy de las que desde el principio ha dicho responsabilidad, quedarse en casa, ponerse la mascarilla, y lo sigo pensando. No tiene nada de contradictorio llevar tu mascarilla y mantener la distancia social, a no ser que seas idiota, ¿no? O sea, no hay que dejar de ponerse la mascarilla porque haya alguien que se te acerque. Le dices, mira, si no lo sabes, la distancia y la mascarilla son 2 medidas a sumar, no es que sean excluyentes, y punto. Pero después pasa eso, lo que os digo, de las comidas familiares. A mí no me parece que en este verano se puedan estar haciendo comidas familiares de 20 personas para arriba, que venga cada uno de su pueblo a juntarse todos. En una comida en la que la gente está muy cerca, pues la típica mesa que si es para 20, ese día se ponen 30 para comer todos juntos, comiendo 10 horas sin parar, alimentos potencialmente inflamatorios, pues claro que me parece poner en peligro la salud de la gente. Entonces, no creo que haya que confinarnos, pero creo que habría que hacer otras normas. Por ejemplo, salir a pasear, que te dé un poco el sol, poder sintetizar vitamina D, debería de ser algo que todo el mundo tiene que saber que es súper importante para su sistema inmune, para que funcione bien. Pero hacer comidas de 30 personas en donde se come en exceso y se junta mucha gente, no creo que sea lo más adecuado para este momento. Y vemos que los rebrotes siguen aumentando y yo espero que no pase, pero creo que nos vamos a tener que volver a confinar. Ya no individualmente, entre comillas, me refiero a esas poblaciones en las que hay más rebrotes y ya están siendo confinadas, sino que a lo mejor tiene que ser un confinamiento global otra vez. Y eso, a nivel de economía, puede ser catastrófico. Y no me estoy refiriendo solo a España, lo digo a nivel de todos los países, aunque obviamente no tengo tantos datos de otros países. Pero hay muchas empresas españolas que dependen pues de tener relaciones con otros países. Si le va mal un país, le va mal otro país. Es decir, la economía es una rueda y la salud está totalmente conectada con ella. Entonces, para mí, ser irresponsable a este nivel tiene efectos muy graves. Y no podemos esperar a que los políticos nos digan nada, cuando hace, no sé, 3 meses hemos visto que nos están tomando el pelo, como ha pasado en España. Y lo digo así, y si a alguien le parece mal, me da lo mismo. Yo creo que en España se la jugaron simplemente porque les apetecía hacer una manifestación y punto. Si no hubiese esa manifestación, a lo mejor en ese momento ya estaban cerrados o confinados, no, pero como por ejemplo se hizo en Japón y en otros países. Al principio no se confinaba, pero el primer paso era impedir que hubiese grandes aglomeraciones de personas. Que digan que no se sabía, cuando en un programa de televisión que todo el mundo podía ver, como Iker Jiménez, ya se sabía, cuando ya se sabía lo que estaba pasando en Italia, que no estamos hablando de Islandia, estamos hablando de un país que tenemos a medio metro, como quien dice, pues a mí sinceramente no me cuela, ¿no? Como dicen los niños pequeños, no cuela, no cuela, chaval. Lo que querían es cumplir con lo de siempre, con su agenda ideológica y política, porque les importa más eso y sus votitos y sus sueldos que la salud de las personas. Y detrás de eso pues está siempre pues diferentes lobbies, pero también pues los políticos que les importa todo un pito, lo que no sea sus votos, y tener ahí su sueldo fijo y su poder maquiavélico. Y ya está, no pasa nada por reconocerlo. La manifestación esa fue peligrosa. La gente normal que hace su vida no tiene por qué saber que en ese momento, pues yo qué sé, un padre que estuviese celebrando un cumpleaños de su hijo e invitase a 30 niños. Es que, ¿cómo puedes decirlo de la manifestación y no lo del cumpleaños? Pues es que el padre del cumpleaños no es el encargado de las alertas sanitarias de España, es el encargado de su trabajo. Y tranquilo que bien que si mete la pata seguro que sufre las consecuencias. No como les pasa a los políticos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues hacernos responsables de nuestra salud, por supuesto, porque si tenemos que esperar a que venga otra persona a hacernos responsable con ella, vamos mal. Y caemos ahí en un autoengaño peligroso, que luego os voy a poner un ejemplo de eso con otra patología totalmente distinta que no tiene nada que ver con el COVID. Y de todas formas también decir que aunque
cada 2x3 sale una noticia, entre comillas, cada 2x3, yo veo una cada día, de fulanito, después de padecer el COVID, que no es una enfermedad a lo mejor que él haya sentido como muy grave o molesta, pues a las 2 semanas una embolia o problemas neurológicos o lo que sea, o dolores musculares, ¿no? Creo que hay 3 grupos de secuelas más o menos que ya se están conociendo y clasificando. Pues a lo mejor eso pasa con otras cosas y no lo sabemos. O a lo mejor esa persona no sabía que tenía una condición previa. Y por supuesto que para mí, tal y como yo entiendo la salud, la mayor parte de la gente hoy en día es un caldo de cultivo ideal para que venga un virus desconocido y le fastidie la existencia. Entonces no es que yo confíe mucho en el sin enfermedades previas. De hecho no confío nada. Y porque además eso, yo no sé cómo va a reaccionar mi sistema inmune ante un virus que no conozco. Lo que puedo hacer es lo que digo, por lo menos no cargarme mi propio sistema inmune y no decirle que esté trabajando contra mi inflamación crónica, sino decirle, chico, estate preparado para cuando lo necesitemos, ¿no? Pero que ya os digo que no es que tenga ese miedo, porque creo que, bueno, eso está bien para asustar porque hay mucha gente irresponsable. Pero ya está esa gente también en el punto de algo hay que morir. Es decir, conozco a gente que no es que sea irresponsable al 100%, pero sí que es de algo hay que morir, de algo hay que morir. Y yo digo, Dios mío, pero ¿no te das cuenta que con esa actitud lo único que estás haciendo es comprando papeletas para ti y para las personas que te rodean, ¿no? O sea, de algo hay que morir sí, pero eso significa que hay que comprar la lotería para morir cuanto antes o para destrozar la economía cuanto antes. No lo sé. Desde luego que cuando veo un post en Facebook, en Instagram de alguien que dice, pues yo este año no voy a ir a las mismas comidas familiares, a las mismas vacaciones, etcétera, yo digo, bueno, menos mal que hay gente responsable, porque es que si no nos íbamos todos al traste en 0,0. Resulta que dentro de los comentarios de la cuarentena también había uno que decía que cómo superar el mono o síndrome de abstinencia de ultraprocesados en cuarentena. Bueno, yo sería de esas personas que piensa que no hay un momento especial para hacer las cosas, pero no sé cómo decirlo, o sea, para mí lo único que me da garantía de éxito respecto al consumo de ultraprocesados es que una persona llegue a ver en un ultraprocesado lo mismo que ve en el tabaco. Es decir, que tú no es que no fumes tabaco porque te lo autoimpones o porque tienes miedo, que son las palabras que se utilizan. No, sino que no lo haces porque no quieres, ¿no? O sea, cuando una persona fuma cerca de mí, yo me aparto porque no quiero que me eche el humo del tabaco en la cara. Bueno, pues lo mismo con ultraprocesado, o sea, no lo como porque no quiero darle eso a mis células. Me parece perfecto que cada uno haga lo que quiera con su cuerpo, pero yo a mi cuerpo no le quiero hacer ese daño si puedo evitarlo. Y claro que puedo evitarlo. Nunca es imprescindible comer ultraprocesados, ¿no? O de momento no lo ha sido. No sé si con el tema del COVID y el confinamiento llegará a serlo. Pero de momento casi todos tenemos una reserva de grasa más que suficiente para poder elegir no comer en vez de comer un ultraprocesado. Que en la cuarentena te apetezca especialmente comer ultraprocesados, si es porque esos alimentos son especialmente reforzantes por su sabor ultra palatable, hiper palatable, como lo queramos llamar, pues entonces ese trabajo hay que hacerlo ya. Es decir, en el momento en el que yo veo que soy dependiente de ese tipo de alimentos, pues debería de intentar trabajarlo. Y por supuesto, también ver qué es lo que no sé afrontar. Es decir, si yo necesito automedicarme con comida o automedicarme con tabaco o lo que sea, pues a lo mejor lo que tengo que es ir a un psicólogo para aprender a afrontar pues mi sufrimiento, que la vida no es como me gustaría, el estrés. Pues bueno, me gusta más quizá la palabra sufrimiento, aunque el confinamiento puede ser un agente estresor añadido, pues hay un psicólogo para que me ayude a gestionar eso. ¿Por qué? Porque si no es una cosa es otra. Si no es el confinamiento, pues puede ser un familiar enfermo, tú mismo enfermo, un desengaño de pareja, un despido en una empresa, un jefe insoportable, un vecino que te hace la vida imposible. En esta sociedad a veces estamos como muy centrados en nuestro propio sufrimiento y no nos damos cuenta que todo el mundo tiene problemas, ¿no? Y si no los tiene ahora, los tendrá después. Entonces, el sufrimiento creo que hay que aprender a gestionarlo de otra forma
que no sume problemas, ¿no? Por ejemplo, pues el consumo de alimentos ultraprocesados, aunque la gente no sea muy consciente de ello porque se ha acostumbrado a sentirse así, pues es causante de malas digestiones, de pues esa sensación de inflamación, de retención de líquidos. Si una persona tiene pues una contractura, un dolor, una tendinitis, por ejemplo, pues esa secreción de insulina constante, ese ambiente inflamado en el organismo va a hacer que eso se acelere todavía más o se potencie. Entonces, convendría no potenciar los problemillas que ya vamos todos a tener. Por eso lo importante para mí sería no consumir ultraprocesados o alimentos que tengan un impacto metabólico tan malo en mi día a día, ya, ¿no? O sea, no esperarme a la cuarentena para hacerlo. Respecto a lo que es la dieta en sí mismo, yo sé que hay mucha gente que dice, tengo la solución, pues en vez de echarle azúcar a tu porridge de avena, échale sacarina o échale dátiles. Bueno, yo creo que hay gente que sinceramente con eso no va a conseguir absolutamente nada. Que el cuerpo a veces necesita una limpieza absoluta para poder funcionar bien. Y voy a explicar por qué para que no sea tan esotérico. Está claro que, por ejemplo, con el tema del chocolate, ¿no? Una persona progresivamente puede ir pasando de un chocolate con leche a un chocolate 70%, a un chocolate 85% y puede ir subiendo. Al final, ¿qué nos interesa? Pues ese chocolate es un alimento muy nutritivo, el cacao, y me interesa consumir sobre todo cacao, no consumir azúcar, que es lo que tienen muchas de estas tabletas. Viene azúcar con grasas de muy mala calidad. Me parece especialmente peligrosa la mezcla de azúcares simples con grasas. Es decir, yo no le tengo miedo al consumo de grasas en absoluto, pero al consumo de grasas acompañado de azúcares de cualquier molécula que haga que la insulina se suba tanto, sí, ¿no? Es como el colesterol no es malo, no, pero cuando está en un ambiente prooxidativo, cuando está en un ambiente de mucha inflamación, sí puede serlo. Entonces, lo ideal sería que mi tableta de chocolate tuviese bastante porcentaje de cacao y claro, puede tener un poco de azúcar, un poco de edulcorante, pero es un contenido residual cuando ya me tomo un chocolate 85%. Es decir, tampoco yo digo hay que tomar 99%, no. Pero todo el mundo debería saber que si para tomar chocolate tiene que tomarse un chocolate 70% o un chocolate con leche, pues directamente mejor que no se lo tome, ¿no? Entonces, en ese caso sí que se puede ir haciendo un acostumbramiento del paladar, porque sería como un umbral del sabor que tú vas trabajando, ¿no? Pero en otros casos es necesario hacer una retirada total, porque para tú disfrutar del sabor real de las cosas en general de la comida, cuando una persona con mucha frecuencia toma alimentos ultraprocesados, nunca llega a disfrutar totalmente del sabor de la comida, porque no se desengancha el ultraprocesado. Es como darle todos los días a un niño un petit suisse de fresa y querer que le gusten las fresas. Yo creo que no. Yo creo que en la persona adulta lo que soy partidaria es, primero, de que coma con hambre, porque el hambre va a hacer reforzante la comida. Es decir, tener sed hace que beber agua te sepa mejor. Tener hambre hace que la comida te sepa mejor. Entonces, si en ese momento de hambre tú comes una comida que no es la que más te gusta en el mundo, pues no pasa nada porque como tienes hambre, la vas a disfrutar mucho más. Y desde luego que yo siempre, por ejemplo, he defendido el Whole30 como programa porque me parece que es algo que no hace falta un estudio científico que avale eso. Es algo que cualquier persona se puede mostrar a ti misma. Tú ponte desde ahora 30 días a decir, voy a comer solo comida con forma de comida, mejor si puede ser algo que no sea muy alto en hidratos de carbono, y hacer mis 3 comidas al día, desayuno, comida y cena. Si puedes por lo menos dejar 12 o 13 horas entre la cena y el desayuno, mejor. Y come en cada comida normal, con forma de comida, que tú veas lo que te estás comiendo hasta saciarte. Y es que tú no necesitas hacer ningún programa de desengancharte de nada, porque tu propio cuerpo ya se va a curar solo. El cuerpo se cura solo, simplemente hay que dejarle que lo haga. Vas a ver
que te saben mucho mejor cosas que antes no te gustaban, vas a ver que no tienes hambre cada 2x3, pero le tienes que dar al cuerpo esa seguridad de que está teniendo toda la energía y todos los nutrientes que necesita para que él pueda funcionar bien. Entonces, para mí, si una persona se quiere quitar el mono, lo que tiene que hacer es comer suficiente, o sea, nunca pasar hambre, comer suficiente, pero saciar su hambre con comida. No esas ensaladitas que veo que es que con una anchoa o con media lata de atún, no, o sea, tú echas la ensalada, todas las verduras que quieras, tus aceitunas, tu aguacate, tu atún, tu huevo, tú lo que te guste en la ensalada y come un buen plato. De hecho, todos los que coméis bien lo sabéis, os ponéis en una mesa con vuestro plato y os dicen, ¿te vas a comer todo esto? Claro, es que es mi primera comida. Yo desde que me he levantado no he comido. Tú llevas tomándote tu tostadita, tu frutita, tu cafecito con leche, tu no sé qué, toda la santa mañana. Y estás priorizando alimentos poco nutritivos a una comida de calidad. Por eso tienen que comer cada 2x3, porque sus hormonas no están reguladas y porque no consumen los nutrientes necesarios y tienen esos cravings, esos antojos constantes de comida. No me gusta tanto la palabra antojo porque craving suena más a que hay una causa, ¿no?, de algún déficit nutricional. Y en cambio antojo puede ser en España como o en español, me apetece comerlo, ¿no? No por algo fisiológico, sino simplemente porque tengo ganas. Aunque, ¿cuál es la diferencia entre tener hambre, tener ganas y tal? Bueno, yo no soy muy partidaria de intentar vender un curso a la gente para tomarle el pelo diciéndole que hay 50 tipos de hambre que acabo de descubrir yo meditando en mi casa. No. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, cuando a una persona le dices, vale, tienes hambre, cómete un huevo, y te dice, no, me tengo que comer una galletita, pues entonces no es que tengas hambre, es que te apetece una galletita, ¿vale? No tiene nada de malo, simplemente que sepas que no tienes hambre, lo que tienes es ganas de comerte una galleta, que son cosas distintas, sobre todo cuando te vas a comer una galleta, que tampoco es algo que llene mucho y cualquiera se puede comer aunque no tenga mucha hambre, ¿no? Pero si esto nos preocupa, es decir, si yo considero que tener síndrome de abstinencia de ultraprocesados es algo que no quiero en mi vida, que es totalmente respetable, que alguien sí lo quiera, pues si yo no lo quiero en mi vida, para mí lo que tengo que hacer es cortar por lo sano. Empezar a comer comida nutritiva 3 veces al día, respetar muchísimo mis ciclos circadianos y ver qué más cosas le pueden fallar a esa persona. Si son agentes estresores, etcétera. Lo que os digo, no se habla del omega 3, yo no sé, con la cantidad de problemas mentales que hay, y problemas a nivel digestivo hoy en día y de sistema inmune, pero les preocupa que la gente no coma la suficiente cantidad de fruta. Pues bueno, cada uno que haga con su salud lo que quiera. Yo creo que comer comida de calidad 3 veces al día hasta saciarse, sin pasar hambre, comer hasta saciarse 3 veces al día comida de calidad, iba a solucionar muchos problemas. Pero iba a acabar yo en los supermercados con todo lo light, con todo lo desnatado, con todo 0%, y dejaría un supermercado con comida normal, para ya no estar estimulando visualmente a la gente con chorradas. Y si te quieres hacer una receta, te la haces tú. Yo de vez en cuando que hago recetas, sobre todo para mis clientes, pues por ejemplo, entiendo que soy una persona que hace una dieta baja en carbohidratos, y no porque no porque necesite tomar ese pan, ¿no? Pero pues bueno, incluso pues en una comida que lo quieras poner, porque puede ser una comida especial y te gusta hacer una presentación bonita, ¿no? Los alimentos no son solo nutrientes, o porque cocinar también es algo humano, y nos apetece, pues bueno, mantener un poco lo que conocemos tradicionalmente. Pues el pan tiene su función, te puedes tomar un palito de apio, pero yo muchas veces cuando hago esas recetas, pues para poder dárselas a mis clientes y tal, siempre pienso, no me compensa esto porque tengo que gastar mucho dinero en conseguir ingredientes que solo voy a poder usar una vez para eso. Pruebas la receta, a lo mejor no te sale, la tienes que volver a probar, cambiar algo. Después es un alimento pues que si lo haces para ti solo tienes que estar congelando. No tiene yo os lo digo, cualquier persona que haya hecho el Whole30 sabe que tú, por ejemplo, te pones unas aceitunas en una ensalada y aliñas con aceite de oliva,
y vas a estar mucho más saciado que si te haces una pastita, o cualquier persona que haga guacamole va a tender a comer mucho más si le gusta el guacamole que si se toma un aguacate. Entonces, tu cuerpo, claro que se puede regular por sí mismo, pero cuando lo acostumbras, ¿no? Igual que hace la industria alimentaria, utilizando sus sentidos para hiperestimularlo, pues al final es difícil que te puedas fiar de su sensación de saciedad, porque no le estás dando el estímulo que necesita. Es como si un niño bebe sed y le das zumo. El niño no va a seguir bebiendo zumo porque siga teniendo sed, sino simplemente porque está rico, ¿no? Porque le estás metiendo azúcar en vena. Entonces, bueno, y hay gente que le echa a los zumos azúcar, que ya es la repanocha esto. Pues bueno, el tema es eso, comer comida hasta saciarse, pero comida de calidad hasta saciarse. ¿Que me tengo que tomar 1 kilo de mejillones? Tranquila, cómete 1 kilo de mejillones. Ni te va a engordar, ni te va a dar problemas digestivos, ni te va a dar nada. Pero la gente no quiere comerse 1 kilo de mejillones. Quiere comerte su pancito, y su pancito solo no, con aceite de oliva o con mantequilla por encima y tal. Y no solo vamos a poner primero el segundo, el postre, el alcohol, el chupito. Y después es que qué cuerpo más desagradecido tenemos. Yo sinceramente muchas veces pienso que no sé cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Cómo nuestro cuerpo es capaz de soportar tanto, como le hacemos de mal con el ambiente que hemos creado. Aquí seguía el comentario, lo copié para ser fiel al mensaje. Decía que lo pasó mal porque necesitaba su dosis de azúcar y me sentía como una drogadicta. Bueno, yo como una drogadicta, no sé, tendría que analizar un poco eso, pero en fin, cuando una persona tiene sensación de dependencia, tiene que trabajar 2 cosas. Primero, ¿por qué necesito ese refuerzo negativo en mi vida? ¿No? Refuerzo negativo quiere decir que tú te tomas ese ultraprocesado porque te da placer y lo estás utilizando como un bálsamo para tu sufrimiento. Entonces, ¿por qué no soy capaz de gestionar o afrontar mi sufrimiento? O incluso, ¿por qué me genera esto sufrimiento? ¿No? Supongamos, pues una persona que hoy en día no se habría imaginado nunca que fuese a pasar el tema del COVID y pierda su puesto de trabajo. Y gente que tenía un buen puesto de trabajo en una empresa que funcionaba, pero que no puede soportar pues estas idas y venidas de confinamiento, de no ayudar a los empresarios, como pasa en España, etcétera. Pues esa persona es normal que en ese momento esté estresada y que sufra. Lo primero para mí sería normalizar ese dolor. Es que es humano que te sientas mal. Es incertidumbre, es sentir desprotección por ti mismo, por los miembros de tu familia. Entonces, ante esa situación, ¿qué tengo que buscar? Soluciones para mi problema. Porque está claro que no puedo estar sin trabajo para siempre. ¿Qué tengo que hacer? Puedo vender alguna propiedad, puedo irme a casa de un familiar. ¿Qué puedo hacer para ahorrar? Lo que sea. ¿Qué puedo hacer para conseguir otro tipo de trabajo? Pues mira, mi empresa ha cerrado, pero es que mi carrera ha reaccionado con ciencias y creo que puedo dar clases particulares a través de Zoom. Y hoy en día hay muchos niños o muchos padres que se quejan de que sus niños no les pueden explicar las matemáticas. Solucionar mi problema, porque está claro que tengo un problema que es normal que genere desasosiego. Entonces me voy a enfocar en solucionarlo, no en generarme más problemas, ¿vale? Puede ser eso, y hay gente que ni siquiera tiene un problema, que realmente esté amenazando tanto su vida, pero simplemente pues por estar encerrado en casa, pues se da cuenta que tiene una vida vacía, que tiene una vida aburrida, que no hay nada que le llene, que solo le llenaba su rutina de trabajo y sus quehaceres, pues tendrá que buscarse algo que le llene su vida, aunque sea pintar mandalas, meditar o lo que sea, ¿no? O sea, trabajar en uno mismo. Eso siempre va a ser la solución, trabajarse, para no necesitar hacernos daño, para olvidar ese sufrimiento, ¿no? Es igual que una anoréxica, que las hay, anoréxicas que se hacen lesiones físicas a sí mismas para soportar o para pues ese hambre que haga competencia, ¿no? El dolor físico con ese hambre, ¿no? Pues bueno, pues no sigamos sumando problemas a los problemas, es lo que yo creo, sino que busquemos soluciones, ver si realmente esto merece este sufrimiento o soy yo que me estoy anticipando a las cosas
Y por supuesto que comer ultraprocesados o comer azúcar o tal, lo único que va a hacer es empeorar el problema. Y ya no tanto por el hecho en sí mismo del comer ultraprocesado, que es algo muy simplista y es como la causa más proximal, sino porque cuando tu cuerpo está mal, tu cuerpo es como tu herramienta para funcionar con el mundo. Y ya sabemos que nuestras emociones, que nuestro estado de ánimo está directamente relacionado con nuestro cuerpo, ¿no? Separamos el cuerpo, la mente, las emociones para poder estudiarlos, entendernos, para hacer nuestros modelos explicativos. Pero realmente todo está funcionando junto. Cualquiera sabe que un día que tiene un dolor de estómago, su carácter no es igual, su energía para afrontar el día a día no es igual. Yo muchas veces me doy cuenta cuando en comidas familiares, pues la gente me dice, ay, pues qué dura eres, que no te permites tal, porque no son capaces de entender que no lo quiero, no que no me lo permita. Pues yo veo que esas personas al día siguiente se están quejando porque les duele el estómago, porque se sienten inflamadas, pues porque tenía esta contractura aquí y aún me duele más. Es decir, no veo esa supuesta felicidad que dé tanto el placer cortoplacista de tomarte un pastelito cuando te lo has tragado. Ese placer ya ha desaparecido y en cambio sus consecuencias negativas están ahí, y entre ellas las ganas de comerte otro pastelito, ¿no? Cuando si tú te comes un alimento sano y nutritivo, vas comiendo, tu cuerpo te lanza señal de saciedad, paras y tan a gusto y tienes tiempo para empezar a vivir, que es una pena dedicar todo nuestro día a estar comiendo en vez de pues hacer cosas con nuestra vida, ¿no? Pues aprender algo, desarrollarte espiritualmente, ayudar a otra persona, lo que sea. Entonces, bueno, pues ¿cómo se quita dependencia? Pues trabajando por un lado la parte toda emocional que me hace incapaz de tolerar una circunstancia adversa, y por otro lado, para mí, cortando radicalmente con alimentos que lo único que hacen es de disruptores alimentarios. Es decir, basar mi alimentación en comida, con forma de comida, y comer hasta saciarme 3 veces al día. Y cuanto más enfermo está mi cuerpo, más tiempo voy a necesitar para curarlo. Yo sé que mucha gente, con el populismo que hay hoy en día y el buenismo bien y tal, que tiene de malo, no sé qué, se cae por su propio peso lo que tiene de malo. Que no os vendan la moto con discursos populistas para venderos cursitos de amor propio. No hace falta hacer un curso de amor propio, de ama tu cuerpo, de una persona que se ame pesando 200 kilos. No. Lo que hace falta es entender cómo funciona nuestro cerebro, cómo funciona nuestra conducta para buscar nuestro bienestar. Porque el tema no es que el objetivo te lo tienen que poner otros, es que tu objetivo es estar bien y ser feliz en tu vida. Y para eso lo que tienes que entender es cómo funciona tu cerebro. ¿Por qué te genera ese sufrimiento? Para gestionarlo tú, porque en cada persona es distinto. No es hacer un cursito de una persona grabándote vídeos. Yo he visto a gente hacer cursos de comida emocional con una obesidad manifiesta, pero ¿qué consejo de comer emocional me va a dar una persona que padece obesidad? O sea, esto me parece ya grave, ¿no? En ese sentido. ¿Qué es comer emocional? O sea, siempre va a haber emociones en todo lo que hacemos y no tiene nada de malo. Nuestras emociones hacen que recordemos más las cosas. Nuestras emociones son el motivo por el que tomamos la mayor parte de decisiones. Es lo que nos mueve al fin y al cabo, ¿no? Entonces lo que no podemos dejar es que nos manipulen a través de nuestras emociones. Entonces, para mí, ya os lo digo, yo siempre intentaría trabajar primero qué hay detrás, y siempre hay un porqué. O sea, mi experiencia profesionalmente es que siempre hay un porqué. Si no es una persona que tiene un problema de sueño, es una persona que tiene una insatisfacción vital importante, yo sé que estas cosas no se dicen porque hoy en día pues subir una foto de tu barriga en la postura más retorcida que te puedas imaginar da muchos me gustas, pero las cosas que obviamente no se dicen porque no deberían decirse, ¿no? Porque forman parte de la intimidad de cada uno. Pero imaginaros pues una persona que la vida le ha ido llevando pues a tener un trabajo que realmente no le gusta, que tiene pues una pareja que no le hace feliz, que no puede salir de esa situación porque ya pues tiene su vida montada y tal, pues eso no es una causa suficiente para generar sufrimiento a una persona y que lo tenga que medicar con comida. ¿O
no es suficiente para olvidarse de que tienes a tu lado, durmiendo contigo todos los días, una persona con la que no tienes la más mínima conexión, pues hacerte cursos de repostería y estar comiendo pastelitos y galletitas 0%, pues claro que es un motivo suficiente. Y me parece perfecto si la persona se siente bien haciendo eso. Pero si quiere otras herramientas, pues claro que las puede tener, pero tiene que trabajar por ellas. La práctica no es la perfección lo que se busca, sino la práctica. Tú cada vez que haces algo, tu cerebro cada vez tiene más fácil hacer ese algo. Aunque te cueste, tienes que hacerlo. Y puedes conseguir cosas increíbles con eso. Entonces, no tengo en casa alimentos ultraprocesados, estoy en cuarentena, no puedo ir mucho al súper, pues tengo solo comida y cuando tengo hambre, pues como comida. Si no soy capaz de comer 3 veces al día, pues porque parece ser que me he quedado corta en el desayuno y a las 11 de la mañana me estoy muriendo de hambre, pues bueno, como comida, pero sé que al día siguiente no puedo desayunar lo mismo, tendré que desayunar más para no tener hambre al tan poco tiempo. O sea, es que es tan simple como eso. El cuerpo se regula solo, sin tantas complicaciones como nos pone nuestra mente. Pero normalmente hay que hacer un tratamiento integral. Y bueno, a veces pues lo de siempre, por la típica chica que come poco porque tiene una obsesión con tener un peso muy bajo, porque es súper importante para su autoestima, pues tendrá que ver qué otras partes de su vida fallan para basar su bienestar o su felicidad en una talla de un pantalón, que es algo absurdo, y no centrarse en su calidad de vida, es decir, en sentirse con energía para hacer cosas durante el día, en tener ganas de vivir, esas cosas, ¿no? Pero el planteamiento para mí sería quizá pues eso, más restrictivo de lo que la gente piensa. Hacer un Whole 30, por ejemplo, creo que sería bastante beneficioso para la mayor parte de la gente que tiene dependencia por la comida. Y no esperar a la cuarentena o no esperar a que me caiga el sufrimiento. Es como la persona que quiere empezar a meditar en la cuarentena cuando tiene ansiedad. O que tiene miedo a volar y quiere el día que se sube al avión y le está dando un ataque de pánico ponerse a meditar en ese momento y nunca ha meditado. No, tú tienes que practicar, calmar tu mente todos los días precisamente para que el día que eso te pase sepa reaccionar mejor. Y otra de las cosas que iba a contaros, tengo también un comentario que hicieron ayer o antes de ayer en mi Instagram, es de un canal de YouTube de una chica que contó que tenía lipedema hace tiempo, que es un tema que también me habéis preguntado. ¿Y por qué quería sacar el tema del lipedema? Bueno, porque el tema del lipedema tiene mucho jugo, ¿no? Porque al estar relacionado con el tejido adiposo, pues es lo típico que la gente te dice, sobre todo yo conozco mujeres, no sé si es una patología que también pueden padecer hombres, pero que te dicen, ¿ves? Es que me llamaban gorda y que mi culpa era por no cerrar el pico y por no moverme, y es que resulta que esta grasa es una grasa pues que no es susceptible, ¿no?, de la metabolización o de la movilización que tiene otras células adiposas. Ya, pero eso no quiere decir que tú, aparte de la grasa del lipedema, tengas la hostia más de grasa en tu cuerpo que te vaya a beneficiar para algo. Entre otras cosas porque muchas veces la grasa del lipedema es dolorosa para esa persona. Entonces, si tú aún encima de esa grasa que te duele y que tú no puedes pues eliminarte por un mecanismo normal de hacer ejercicio físico y comer sano, etcétera, pues si aún encima le cargas con el peso de otra grasa por encima, de la que sí que se genera pues por una lipogénesis de novo, por ejemplo, pues obviamente lo único que estás haciendo es empeorar la situación, ¿no? Y aunque no fuese grasa, es decir, a una persona con lipedema le dices, bueno, pues te voy a poner unos pantalones que pesan 5 kilos cada pierna. Pues no creo que una persona que si sus piernas mismas ya le duelen, si aún encima le pones una carga, pues que le vaya a hacer sentir bien, todo lo contrario. Entonces esto cae de cajón. Pero se utilizan esas excusas siempre, ¿no? Para justificar, pues eso, pues que los profesionales sanitarios, que no tienen ni puta idea, tal. Estoy de acuerdo en que ha habido un boom del lipidema o lipedema por mucha gente que lo padece y que ha querido pues no manifestarlo, porque además como es algo que tiene
un signo físico claro, pues claro, poniendo esas fotos y compartiéndolas, muchas personas que lo padezcan pueden decir, joder, pues no es que yo tenga unas piernas como un elefante, es que tengo una enfermedad o tengo una condición a nivel de mi acumulación de grasa que es digna además de tratamiento, ¿no? Y que yo, por supuesto, que creo que tiene que ser un tratamiento que entre dentro de la seguridad, o sea, del Sistema Nacional de Salud en España, que sea público, como solemos decir, ¿no? O sea, que esto no es operarte el pecho porque te apetece, ¿no? Esto es un problema y que además merma la calidad de vida de la persona. Entonces, claro que creo que se tiene que atender con dieta, con ejercicio específico, con tratamiento, porque es una persona fisioterápico, por ejemplo, que no puede ir a un gimnasio y hacer el ejercicio que ella quiera o que le diga el monitor del gimnasio porque no lo va a saber. Es una persona que necesita que le den indicaciones claras para su problema. Bueno, sabiendo esto, y que es cierto que si los profesionales de la salud no lo conocen y te dicen, mira, es que eso te pasa por estar gorda, por comer mucho, pues no, el lipedema no te pasa por estar gorda y por comer mucho. Pero si comes mucho o si tienes un exceso de tejido adiposo o un exceso de inflamación en tu organismo o si no duermes o si no tienes una buena circulación, estás empeorando tu problema. No porque sea el lipedema, porque sea lo que sea. Porque sea una célula cancerígena, porque sea una depresión, porque sea una patología autoinmune. Es decir, a ningún ser del universo le beneficia un exceso de tejido adiposo y un exceso de inflamación en su organismo. Eso está claro. Bueno, pues la chica contaba que como ella tiene un canal de YouTube, como bastantes seguidores, contactaron con ella pues un centro español que es especialista en lipedema y que le ha ofrecido un tratamiento. Supongo que es a cambio de que ella pues lo vaya contando en sus redes sociales y así pues hacen como una simbiosis, ¿no? A ella le dan el tratamiento que le hace muy feliz y ellos pues adquieren un poco de fama como profesionales de referencia en el tratamiento del lipedema. Casualidades de la vida. Una de las primeras cosas que tiene que hacer es dieta y ejercicio, aparte de tratamiento fisioterápico, que no sé si será pues vendas o qué por su cuenta, porque con el tema del COVID y tal, pues hoy en día todavía no tenemos la libertad que teníamos en otros momentos. Pero creo que sí que hay sistemas de vendajes y tal que se puede poner uno mismo. Porque para poder hacer la operación de una forma segura y exitosa, esta chica tiene que perder kilos. Es decir, que cuando se está lanzando el mensaje en redes sociales de que el exceso de kilos nos hemos sacado nosotros de la manga porque somos unos gordofóbicos, que no tiene problemas, que no da problemas a la salud de la gente, yo no sé a qué estamos jugando. O sea, cuando ante cualquier operación representa un riesgo. Entonces, esta misma persona que yo he visto que realmente es una persona que sufre y que se nota que a nivel psicológico es alguien con mucho sufrimiento y que creo que eso también debería de ser una de las bases, el afrontamiento, ¿no?, de por qué esa ansiedad. Y tú ves en el discurso de la persona que dice, porque soy así. Bueno, el cerebro de cada uno funciona como funciona, pero no significa que eso no se puede trabajar. Se puede trabajar muchísimo. Y en el momento en el que tú te pones la etiqueta o dejas que te la pongan otras personas de que tú eres así, pero tranquilo, sea así, que ya te voy a vender yo mi curso de amor propio, estás dejando que te pisen la cabeza y que te manipulen emocionalmente. Cuando realmente tú tendrías posibilidad, si quieres, que está claro que nadie te tiene que obligar, a sentirte mucho mejor. Por ejemplo, pues una persona que tenga miedo a volar y le apetezca viajar, no tiene por qué dejar que nadie le digan, sea así, ya está. No, porque esa persona sería feliz viajando. Esa persona con lipedema sería feliz poniéndose unos pantalones vaqueros sin que le duelan las piernas. Entonces tiene derecho a luchar por estar mejor. Y si tú le das a entender que lo que le pasa es una condición que no puede cambiar con hábitos de vida, porque no sé qué, de las élites del no sé cuánto, no, perdona. O sea, yo que sepa, no tengo ninguna enfermedad, que sepa, que a lo mejor la tengo latente y no lo sé, y yo he hecho miles de estrategias nutricionales diferentes y probado formas de comer distintas y sé que hay con unas que me siento mejor que con otras. Pero claro que requiere un mínimo esfuerzo hacer ayunos. Claro que requiere un mínimo esfuerzo
no comer alimentos hiperpalatables. Un mínimo, porque cuando después el cuerpo se acostumbra ya no requiere nada. Pero requiere un esfuerzo al principio, pero tiene muchas compensaciones. Es decir, que eso no lo hace solo. Al final, creo que la chica en cuestión dijo que la estrategia nutricional era una dieta cetogénica. Conozco muchísimas personas que no tienen problemas de salud y hacen dieta cetogénica para optimizar su calidad de vida. Es decir, no es algo para unos privilegiados, es algo que realmente puede hacer cualquiera y que no lo tengamos que vender como un castigo. Igual que la gente que tiene patologías autoinmunes y se retira el gluten. Ay, ¿por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? Pero chica, pero miren la cantidad de gente que aunque no tenga una patología autoinmune, aunque no padezca celiaquía, no lo come simplemente porque es consciente del perjuicio que le causa. No veas lo negativo, ve lo que ganas con eso. Entonces, cuando me saltó, ¿no? Esta información en un vídeo, pues yo dije, a ver, no demos rodeos, o sea, es que es lo que hay. O sea, es que ese tejido adiposo, y no estamos hablando del disfuncional por el lipedema, es perjudicial. Y cualquier persona os lo puede decir. O sea, el tejido adiposo no es, es materia que está dentro de nuestro cuerpo. Es una carga que le estamos dando a nuestro cuerpo. ¿Cómo podemos pensar que no afecta? ¿Cómo puede alguien pensar que no afecta? No lo entiendo. ¿Cómo puede alguien pensar que porque digamos que afecta a eso, que realmente estemos diciendo que otras cosas no importan? ¿Cómo hemos llegado, ¿no?, a la dicotomía de salud física o mental, cuando son dos cosas que van totalmente de la mano? Porque es lo que hacen, polarizarlo, ¿no? Como decir, es que si tienes que perder tu salud mental, mira, realmente, si crees que alguien tiene que perder su salud mental para llevar un estilo de vida saludable, apaga y vámonos. No sé qué tipo de vida saludable le haces tú a la gente. No sé, igual hay que levantarse a las 5 de la mañana con una pistola ahí pegando tiros y te mandan a hacer flexiones para llevar un estilo saludable. Que estamos hablando de hacer un mínimo de actividad física, un deporte, de comer comida sin pasar hambre. O sea, no es nada que sea martirizar al ser humano, ni mucho menos. Entonces, me llamó la atención cuando vi este vídeo, y casualmente que fuese un vídeo de esta patología que hoy en día se habla tanto, y que para que tuviese éxito de intervención, por un lado que se promoviese una dieta cetogénica, que me parece perfecto porque es una dieta que sobre todo si la hace con ayunos va a bajarle muy rápido la inflamación, y supongo que una de las cosas por las que la hacen es porque para intervenir supongo que buscarán cuanto antes vaciar tejido adiposo. Entonces, claro, si tú ya haces una dieta que te mete un poco en ese bucle de metabolización de las grasas, que sabes que va a ser especialmente saciante y demás, pues lo tiene más fácil. Y ahí se verá lo que es comer sano. Y comer sano no es lo que yo creo que es sano, no es un plato bonito para poner en TripAdvisor, es lo que a tu cuerpo y a tus células le hace bien. Que a lo mejor, pues mira, no es lo que tú te pensabas o lo que esperabas, pero es lo que hay. Tampoco yo tengo la culpa de que mi madre fumase toda su vida, por ejemplo, y eso seguro que hace que yo tenga más posibilidades de padecer un cáncer que otra persona. Pero teniendo esa información en la mano, puedo pasármela por el forro o puedo decidir hacer algo. Pero desde luego que irme de víctima, a la única persona que va a engañar es a mí, bueno, y a alguien que venda un curso de estos de en 10 días mejora tu autoestima. Pero la única persona que vas a tener perjuicios con eso eres tú mismo. Y por último, tengo aquí el móvil por eso, porque el comentario creo que iba sobre el vegetarianismo. Ay, Dios mío. A ver, aquí. Además es una chica que siempre me comenta y no quería dejarlo sin contestar. Sería muy lindo saber tu opinión de cómo ir introduciendo una dieta vegetariana a alguien que come cárnigos. Yo sé que tú no crees mucho en los grises, sino en las decisiones en firme, pero para niños adolescentes o personas mayores que han estado acostumbrados a otro tipo de alimentación y son un poco selectivos, ¿cuáles crees que sean buenas herramientas para ir poco a poco encaminando su alimentación a aquello? Considerando que si toman vegetales todos los días, solo que comen acompañante de las comidas.
gracias, ya por lo menos les he quitado el azúcar. Bueno, pues gracias a ti por el comentario, por supuesto. Y primero yo creo que el vegetarianismo no debería imponerse. Es decir, como dicen niños y adolescentes, no sé si son personas que están a su cargo, pero creo que el vegetarianismo, por supuesto que si tú eres vegetariana y tú quieres que tus hijos lleven tu alimentación, no lo considero una imposición, no me refiero a eso. Pero que tiene que ser algo que salga del individuo, porque realmente el hecho de ser vegetariano de por sí no te va a garantizar ninguna salud. O sea, no es algo como el tema del azúcar, que se podría justificar, pues que lo hago porque quiero que mi familia esté sana, ¿no? Que es algo hasta ético. En el caso del vegetarianismo, pues sí creo que hay un punto entre lo que es la alimentación omnívora y el vegetarianismo en el que está la ética y la salud de la mano ahí, ¿no? Porque hay un consumo muy elevado de alimentos de origen animal en detrimento de los de origen vegetal, y que eso tanto a nivel de sostenibilidad como a nivel de salud tiene consecuencias. Por ejemplo, pues ya sabéis el tipo de carne que come la mayor parte de la gente que come carne con frecuencia, pues es una carne de animales que no se han movido en toda su vida, que no han visto la luz del sol, animales que se han alimentado con piensos de soja transgénica o de maíz transgénico, animales que no están en buen estado ellos de salud. Entonces, pues al final tú te estás comiendo eso, te estás comiendo ese sufrimiento. Entonces, bueno, pues yo creo que consumir eso a diario no es lo ideal, por supuesto, que sería mejor consumir menos carne, pero de más calidad, que cada vez las hay más, aunque no tengan un certificado ecológico, pero sí pues con algún mínimo, una mínima garantía, ¿no? Igual que pasa con los huevos. No, a lo mejor no podemos comprar huevos ecológicos, pero sí camperos, pues bueno, algo es algo, ¿no? Entonces yo lo que haría sería ir buscando ese punto medio. Creo que es importante que la persona tenga una conciencia de que lo que come no es solo como infantil, no es solo como esto porque me gusta y ya está, sino que tiene muchas consecuencias, ¿no? Así es más fácil tomar decisiones cuando entendemos las consecuencias de lo que hacemos. Por ejemplo, en el tema de las verduras y hortalizas, que es algo que a mí alguna vez me han dicho, yo no podría ser vegetariano porque odio las verduras. Bueno, entonces tú probablemente comas mal, porque las verduras y hortalizas son para todo el mundo, no solo para los vegetarianos. Lo de los vegetarianos es que como no comen carne ni pescado, pues tendrán que comer proteína que venga más de las legumbres. Básicamente es eso, y suplementarse con vitamina B12, por supuesto. Pero el tema de las verduras y hortalizas es sobre todo importante en personas que lleven una alimentación rica en hidratos de carbono. Si no comes muchos hidratos de carbono y tu alimentación es más tendente a una dieta cetogénica, carnívora, no es tan necesario ese consumo de fibra, que siempre se digo fibra entre comillas, ¿vale? Entonces, porque también sabéis que hay gente que en vez de fibra ya prefiere hablar de los carbohidratos no accesibles a la microbiota. Entonces, a mí me da igual cómo lo llame la persona, pero que depende de tu alimentación, vas a tener más o menos necesidad de esas verduras hortalizas. Yo no las quitaría y yo consumo verduras hortalizas todos los días, pero quizá no tan abusivamente como hacía antes. Abusivamente digo porque yo en una comida me podía tomar una coliflor entera y era solo una de mis raciones diarias. Entonces, esas personas tendrían que entender el sufrimiento que hay detrás de esos animales que consumen y que no son animales de calidad, entonces tampoco son una garantía de salud. Y una vez entendido esto, pues bueno, lo de siempre. Si es gente que come por el gusto, es decir, si su motivación para comer es que esté rico, pues intentar hacer recetas atractivas. No son las que tienen un mejor impacto metabólico, por supuesto. Yo no creo que podamos comparar un falafel a tomarse una sardina entera. Pero bueno, si es lo primero que la persona puede hacer, pues que haga eso, que se haga un plato atractivo, que se haga un hummus, que se haga pues eso, un falafel o un hummus de diferentes legumbres. O por ejemplo hay pasta de legumbres hoy en día que le gusta a casi todo el mundo. La soja texturizada, cocinada como si fuese una boloñesa, a casi todo el mundo le gusta. O sea, iría buscando ese tipo de estrategias. Pero
de una forma, pues incluso los frijoles, creo que en Sudamérica se toman mucho, ¿no? Pues podría ser alternativas con salsas, con especias que me gusten, que además pues dan fitoquímicos interesantes. Quizá lo que haría sería eso, ¿no? Y yo, por ejemplo, sí que estoy a favor del consumo del tofu y del tempe porque me parecen fuentes proteicas muy digestivas y que no saben a nada, saben a lo que tú les eches. Entonces es un poco cuestión de acostumbrarse. Depende de la persona con la que te des. Yo, por ejemplo, en el tofu y el tempe es una de las cosas que noto con clientes que he tenido, hasta dónde cada uno está dispuesto, entre comillas, a sacrificar, ¿no? Es decir, la típica persona caprichosa que te dice prefiero no comer que comerme una fruta. Es decir, si me quitas mi galletita, pues yo la fruta tampoco la quiero. Pues bueno, ya te está diciendo que es una persona que come sin hambre, o sea, que come para pasar el rato. Entonces ahí pues no sé hasta qué punto vas a poder hacer mucho trabajo. Pero en el tema, por ejemplo, de la comida, pues siempre se puede buscar alguna receta. A los niños y adolescentes es muy fácil convencerlos con el hambre, porque suelen tener bastante hambre por estar en fase de crecimiento. Entonces, si un niño o un adolescente viene de jugar todo el día y está muerto de hambre y le pones delante un plato de pasta que en vez de carne picada lleve soja texturizada con una buena salsa, se la va a comer igual, seguro. A no ser que pues está en una fase de rebeldía y de querer llevar la contraria y tocar los cojones solo por reafirmarse, ¿no? Pero eso lo puede hacer con cualquier cosa. Entonces, bueno, también creo que si el niño o el adolescente tienen capacidad de entendimiento, pues entender ese sufrimiento animal también puede ayudar. No para quitarles toda la carne, sino para reducir su consumo, ¿no? Igual que, por ejemplo, el tema del omega 3, que ya lo digo, que hay mucha gente adulta que no come ese pescado porque no le gusta. O sea, es que es tan simple como entender que eso va a formar parte de tus membranas celulares. ¿Tú qué quieres tener? ¿Una membrana celular fluida y funcional? ¿O quieres tener ahí un pedrusco inflamado? Pues somos lo que comemos, ¿no? Entonces, al final, es que si tú tienes hambre, tú al final acabas haciendo que tu gusto te lleve a lo que tu cuerpo necesita, porque te gustan cosas que no te gustaban cuando no tenías tanta hambre, cuando comías. Y es sorprendente. Y esto pasa incluso con verduras, con la tolerancia a algunos sabores y tal. Lo que pasa que hasta que no lo vives te lo cuentan y te parece que la persona está desvariando o que le ha pasado a ella y a los demás no. Y yo por eso me pongo a mí como ejemplo, porque yo hasta muy mayor no disfrutaba de la comida. A mí solo me gustaba comer dulces, comer pastelitos y tal. Y ahora lo pienso y me da vergüenza ajena. Yo he querido cambiar eso, pero yo conozco a mujeres adultas que siguen diciendo, y a mí me lo han dicho muchas veces en la asesoría, no puedo cenar un yogur y una fruta. O unos copitos de avena o tal. Bueno, tú tranquila que no vas a ver comida en tu vida, que va a ser solo caprichitos. Y así no sé cómo va a mejorar la salud de nadie. O sea, ese es un pensamiento infantil de que lo único que quieren comer son pues cositas que no se vea que ahí hay un animal, que eso es lo natural. Tú te quieres comer un animal, pues ese animal ha sufrido para estar ahí, ¿no? Entonces, también soy muy partidaria de la rotación proteica, ¿no? Porque las proteínas a nivel inmunológico es lo que más reacción causan. Entonces, yo sería partidaria de decir, pues hoy legumbres, mañana huevo, pasado carne, el otro pescado, al otro tofu o tempe, al otro marisco, o sea, iría rotando. Ya digo, no le impondría una alimentación vegetariana ni carnívora a nadie, porque creo que es un extremo y en la variedad está el gusto, tanto culinario como de riqueza de micronutrientes. Entonces yo le permitiría rotación. Y comiendo con hambre se hacen milagros. ¿Qué le haría si fuese mi hijo, por ejemplo, y se niega a comer algo porque no le gusta? Pues decirle, vale, pues no comas. Yo lo tengo muy claro, o sea, yo lo que haría es eso. La comida no es un capricho que me tiene que gustar todos los días. Entiendo que hay algo que si te da mucho asco no te vas a comer, pero bueno, por ejemplo, lo decía el otro día con una clienta, a mí las alcachofas no me gustan, pero sé que son muy potentes a nivel hepático, pero me gusta la mayonesa, pues ese día me hago una mayonesa casera y se la echo por encima de mis alcachofas y ya está. Es cuestión de buscar una solución que no es tan difícil. Muchas veces va más la cosa de que la persona quiera hacerlo de que el hecho de que sea fácil o difícil, ¿no? La solución. Entonces, bueno, yo lo haría así. Y lo mejor
aunque sé que es complicado y me da mucha pena porque a veces conozco, iba a decir mujeres, pero es que realmente también conozco hombres. Lo siento por las feminazis que se creen que son las únicas que han venido aquí a salvar el mundo, pero también he conocido a hombres que quieren que su hijo tenga una alimentación saludable. También he conocido a hombres que quieren que sus hijos tengan una alimentación más vegetariana y son sus mujeres las que casi les obligan a mal comer y a comer animales porque, bueno, porque no vamos a ser los raros, porque los niños no sé qué, no sé cuánto, tal y cual. Eso existe, ¿no? Por eso digo que no me extraña que haya sufrimiento humano, porque cuando tú quieres que tus hijos, ¿no? Que es lo que más quieres en el mundo y lo que le quieres dar lo mejor, pues estén sanos, sean empáticos con el sufrimiento de otras especies y tu propia pareja te lo impide, pues cómo no vas a sufrir, ¿no? Es imposible. Entonces casi siempre por eso hay que recurrir a la estrategia, pues aunque sea un poco baja, de jugar con esos sabores, ¿no? Y por lo menos en España, porque creo que esta chica no es española, desde hace un tiempo se puso de moda la dieta vegetariana y entonces ahora en el súper hay muchos productos vegetarianos que son pura basura, pero ponen la V esta de vegetariano, ¿no? Y hay gente que se cree que se toma eso y que está comiendo algo súper saludable. Y realmente, claro, dejar de comer pues un alimento, pues eso, dejarte de comer una sardina para comerte un hummus hecho con aceite de girasol, pues yo no lo haría. Pero claro, es el paso que va a dar la persona. Y realmente tampoco lo entiendo mucho porque creo que las legumbres en sí mismo, o sea, las legumbres como son tradicionales, un garbanzo, una lenteja, una alubia, a mí no me parece que sean alimentos que tengan sabores muy fuertes. Es decir, que si tú le haces una salsa o le pones unas especias, van a saber a lo que le eches. Y son alimentos súper saciantes y que suelen dar bastante juego, son económicos, ¿no? Entonces no entiendo por qué la gente los ha perdido tanto. Su consumo, que es algo pues fácil, que forma parte de nuestra gastronomía, de muchas gastronomías, no solo la española. Quizá me quedaría pues con países tipo Líbano, por ejemplo, que tienen recetas muy guays con las legumbres y tipo eso, pues falafel y cosas que son bastante sorprendentes, que se pueden hacer al horno, que no hace falta freírlos y que realmente es que le gustan a todo el mundo. O sea, yo siempre que pido un vegetariano y pido un falafel, si pido que pongan un plato de primero para compartir, a todo el mundo le encanta. Es decir, no es algo que haya que hacer un gran esfuerzo, ¿no? Entonces yo creo que es cuestión de irse acostumbrando. Y también pasa eso con el paladar. Por eso yo siempre recomiendo variar mucho y hacer el esfuerzo. Primero porque en la variedad pues está esa riqueza, ¿no?, de micronutrientes. Segundo, para que el paladar se acostumbre a probar algo distinto. Yo, por ejemplo, ayer, cuando iba a romper el ayuno, me iba a comer brócoli, que todas las semanas me obligo por lo menos un día a comer brócoli, porque me parece un alimento con mucha fuerza terapéutica, y lo hice al vapor para que pierda las menos vitaminas posibles y lo salteé con aceite de oliva, con sal y con un poquito de ajo negro, que ya sabéis que me encanta y también tiene muchísimos micronutrientes interesantes. Y me lo tomé con unas sardinillas, que tenía una latita de sardinas que había comprado hace tiempo, y quizá no sea el plato que más me gusta de explosión de sabor, pero también te genera un bienestar saber que tú estás haciendo algo bueno por ti. No vas a comer eso todos los días. Otro día a lo mejor comes otra cosa que ya de por sí te gusta más a ti, ¿no? Pero también aprecias la variedad, el hecho de no comer siempre lo mismo. Es algo que te alegra un poco la vida. Que no tengo nada en contra de la monotonía y sé que hay mucha gente que lo dice, pues yo soy de que me conformo con siempre lo mismo. A ver, yo también soy una persona que de por mí no necesito mucha variedad. Pero es cierto que cuando tienes recursos, es como, por ejemplo, esta semana, pues hice esa receta que colgué en Instagram de la crema de calabacín, que realmente la hice pues simplemente con puerro, cebolla, calabacín, sal y le eché un poco de queso de cabra tierno. Y a mí me gustó muchísimo cómo me quedó, sobre todo tomarla fría ahora que hace calor con el gomasio por encima y con pimienta negra, me encanta, ¿no? Un sabor suave, pero con ese toquecito del queso de cabra y la textura del gomasio por encima. Y es un plato saciante que ya tienes hecho y tal. Y justamente pues tenía en la nevera otros 2 calabacines porque estaban de oferta y había comprado bastantes y dije, bueno, pues me voy a hacer otra crema para el fin de semana y así la tengo hecha. O sea, es como que vas ganando recursos, ¿no? Y acabas teniendo pues ya como de forma natural que te sale, pues voy a hacer esto, lo otro.
Pues eso también es algo que está súper bien, ¿no? Porque aunque sea una tontería hacer unos tallarines de calabacín o saltear un calabacín, algo de tiempo te lleva. En cambio, si ya tienes tu crema de calabacín en la nevera, pues ya la tienes hecha, ¿no? Y además, pues con eso, con un poco de queso de cabra, por ejemplo, pues es una proteína que se digiere súper bien. Los lácteos de cabra tienen muchos MCTs, que son esos ácidos grasos de cadena media que tienen tantos beneficios para la salud. Entonces, pues bueno, es forma de ir incluyendo alimentos diferentes que enriquecen tu alimentación, ¿no? Pues una persona que se mueva por el gusto, la tienes que motivar por el sabor. Una persona que sea importante para ella su salud, cuidarse, pues bueno, hablarle de la fuerza terapéutica de algunos alimentos también puede beneficiar, o sea, puede ser un incentivo, ¿no? Para que quiera comerlo. A mí creo que la experiencia sensorial, emocional, espiritual que representa el hecho de entender que lo que tú comes, tu cuerpo es capaz de transformarlo hasta que sean tu energía, tus nutrientes, pues es maravilloso, ¿no? Y la simbiosis que hacemos nosotros con el resto de seres vivos, los humanos peor, ¿no? Porque destrozamos el planeta, pero bueno, para que todo funcione, pues yo creo que es un momento bonito para centrarse en eso, ¿no? Y decir, podemos apoyarnos entre todos para que esta pandemia no vaya a peor. Pues cada semana juntos vamos a hacer una receta, vamos a probar algo diferente. Al final esas cosas unen, ¿no? Y esas cosas hacen que cocinar algo saludable valga la pena, ¿no? A mí me da pena cuando veo pues a alguien que compra, ¿no? A sus hijos o pues con un bote de nocilla, con un huevo Kinder, con lo más rastrero que hay, ¿no? El ultraprocesado con el juguete ya, para que te calles y me dejes en paz, ¿no? Eso lo vemos con cualquier cosa. Yo lo veo con los gatos. Muchas veces quieren jugar y no es comida, no es que quieran que les comida, es que quieren jugar, quieren estar contigo. Pues eso podemos hacer del momento de alimentarnos algo bueno, ¿no? Y sabemos que hay mucha gente en el mundo que no tiene comida todos los días y con el tema de la pandemia no hace falta irse a un país subdesarrollado, o sea, en un país desarrollado hay gente que tiene que ir a pedir comida. Entonces creo que es un momento para valorar lo que tenemos, no ser tan caprichosos y pensar que con esos alimentos podemos potenciar nuestra salud en vez de dañarla y que nos hacemos un favor a todos porque estaremos fuertes, podremos trabajar, no infectaremos a otras personas. Es decir, al final cuidarse es algo que solo tiene beneficios para nosotros mismos y para los demás, ¿no? A mí me parece un regalo cuidarse. O sea, yo siempre he dicho que podría venderlo en un desierto. Y sé que cuando una persona pues al final acaba entregándose a determinado tipo de alimentación no es porque quiera, sino pues por una falta de recursos, por un sufrimiento que no ha sabido gestionar, pero que con ayuda creo que cualquier persona podría estar mejor y no tendría que condenarse a tomar pastillas, a sentirse que es adicto a alimentos, ni muchísimo menos, ¿no? Entonces me gusta más transmitir ese mensaje de, oye, que si no quieres no pasa nada, por supuesto, pero si quieres se puede hacer, de verdad que se puede hacer. Por eso entiendo que a veces la foto del antes y después de una persona con mucho sobrepeso genera más impacto de lo que yo pueda decir, porque esas personas ven como, si ella puede conseguirlo, yo también, ¿no? Un poco eso. Pero claro que puedes conseguirlo, con eso y con muchas cosas en la vida que no tienen nada que ver con la comida, porque todo el mundo puede y merece luchar por su bienestar, qué menos que eso. Así que nada, que espero que os haya gustado el vídeo de la semana, que yo seguiré leyendo vuestros comentarios, así que si queréis sugerirme algún tema, pues bienvenido será. Que tengáis una muy feliz semana y crucemos los dedos para que no sigan los rebrotes on fire.